Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Informante en el último espacio de Voto 21, un espacio de este canal en el cual nos hemos dedicado a hablar con diversos especialistas, diversos analistas y también con algunos candidatos al Congreso antes de la primera vuelta. En esta oportunidad tenemos de nuevo a Carlos de la Torre Paredes, politólogo de la Universidad Federico Villarreal, que ha escrito numerosos libros de los géneros de fantasía y de ciencia ficción, y también gestor cultural. Carlos, nosotros hablamos en febrero ya, hace un tiempo y las cosas han cambiado. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elías? Muchas gracias por la invitación. Ante todo, siempre es un placer poder conversar contigo. Todo bien, por suerte. No he tenido problemas ni de salud ni familiares cercanos, por suerte. Y pues se perfila bien el año, ¿no? Ya están vacunando casi todos. Mis padres, por lo menos, ya están vacunados. Eso me trae cierta tranquilidad. Y pues es esperar a que llegue a nosotros, ¿no? Que demorará unos meses más, pero de todas maneras está llegando, al parecer. Justamente has hablado sobre el tema de las vacunas y sería interesante ver cómo el próximo gobierno, que va a asumir ya dentro de muy pocas semanas, vería el tema de la continuidad en el tema de las vacunas y en el tema de la gestión de la pandemia. ¿Tú cómo ves al próximo gobierno? Hoy día justamente la OMPE ya ha terminado de contar al 100% las actas y sale que Pedro Castillo, por una diferencia de aproximadamente 44.000 votos, sería nuestro virtual presidente. ¿Cómo ves a Castillo en términos de continuar las políticas que viene desarrollando el gobierno y el Estado en general? Bueno, yo creo que cualquiera de los dos candidatos que salga electo tiene ya la cancha marcada, ¿no? Porque las vacunas ya están compradas, el proyecto ya está en camino, ya se está vacunando. Lo que hacer de alguna manera es agilizar aún más este proceso y tal vez la mejor forma sería una que planteó el doctor José Linares en una columna que maneja en Expreso los domingos, en donde comentaba que las Fuerzas Armadas y los estudiantes universitarios, previa capacitación, podrían tal vez también contribuir a este proceso de vacunación masivo para en pocos meses poder terminar con el grueso de la población, ¿no? Considerando que tenemos 60 millones de vacunas ya aseguradas, ¿no? Por ese lado. Justamente aún hay mucha incertidumbre también respecto a quién va a ser el candidato ganador, Ujú, ¿no? Hay analistas que ya dicen que no hay forma ujú. en que Keiko Fujimori remonte esta distancia que le ha llevado Pedro Castillo. Sin embargo, también hay voces que se encuentran mucho más confiadas en que las apelaciones que va a hacer el grupo, ¿no?, que apoya a la candidatura de la señora Fujimori, lograría revertir la situación. ¿Tú cómo ves este escenario? ¿A través de apelaciones al Jurado Nacional de Elecciones, Keiko Fujimori podría lograr ganar? ¿Es viable aún una victoria de Fuerza Popular? Es un escenario muy complicado, es poco probable, la verdad. Sin embargo, existe el marco normativo, el marco legal que permite esto, entonces estamos dentro de ese proceso todavía y hay que asumirlo por ese lado, ¿no? Nada está dicho hasta que el Jurado Nacional de Elecciones tenga, que tiene la última palabra, pues se pronuncie al respecto. De hecho, que el problema viene, me parece, por otro lado, no tanto por, por el marco normativo en el que se está dando este proceso y que pues es completamente legal, sino simplemente no sería viable, ¿no? Lo que está sucediendo ahora. El problema viene más por cómo se ha polarizado la sociedad y las reacciones que pueden generarse a raíz de cualquiera de los dos escenarios, ¿no? Porque vemos que estos llamados, pues, de fraude, todo eso, están por ambos lados, de cierta manera, o han estado por lo menos en algún momento por ambos lados, y eso lo que termina haciendo es debilitando el sistema democrático y debilitando las instituciones. Eso es lo que más me preocupa, ¿no? De hecho, que eh, la situación ahorita es súper tensa, súper complicada y el jurado ojalá que pueda agilizar este proceso y tener una resolución final lo antes posible, justamente y con mucha claridad, ¿no? Y eh, transmitiendo todo en vivo, etcétera, como están haciendo, que están haciendo bien, me parece, en ese sentido para generar calma en la población y que vean que hasta el último voto se ha contado, pues, y que,
quien haya salido electo presidente, pues ha sido con todas las de la ley, ¿no? Eso creo que es necesario ahorita porque los dos lados mantienen argumentos que polarizan y que los confrontan y que no es positivo para el país. Entonces es algo que se tiene que superar necesariamente, ¿no? Y este proceso de conteo de las actas que puede demorar, que puede incomodar a algunos, es necesario, que está bien que se dé, está dentro del marco de la ley, que se dé, que se haga todo público, que salga lo que tenga que salir y pues ya todo el mundo contento, ¿no? O sea, eso es lo que debería ser, ¿no? Que se demuestre que no ha habido ese fraude del que se ha hablado y con eso yo creo que todo el mundo estaría tranquilo, ¿no? Eso es todo, y si hay pues alguna irregularidad ahí en actas, eso se verá en ese momento, ¿no? Yo creo eso, de verdad que a mí lo que me preocupa más es cómo podría reaccionar la población si es que no se siente satisfecha con las resoluciones que salgan de esto, ¿no? Para uno o para otro lado, y por eso es que hay que intentar ser lo más neutral posible, bueno, más que neutral, tiene que ser neutral definitivamente, lo más claros posible en esto, ¿no? Lo más transparentes posibles para que no quede dudas a nadie y no haya argumentos pues para eh, no sé, para enervarse, para molestarse debido a una situación que no debería generar eso, porque al final las elecciones deberían ser una fiesta democrática, no una guerra sin cuartel de dos bandos, eso es una locura y pues lamentablemente sucede, tenemos todavía que aprender a vivir un poco más en democracia y tolerando a nuestros vecinos. También llama la atención el tema de cómo hay departamentos que han votado de una manera tan clara a favor de una determinada candidatura. Tenemos departamentos en el norte, como Tumbes, como Piura, Lambayeque, La Libertad, en los cuales Keiko Fujimori ha ganado por un margen considerable. En muchos casos, aproximadamente 60-40. Pero después tenemos victorias mucho más arrolladoras en el sur por parte de Pedro Castillo, quien ha superado el 80% de los votos en departamentos como Apurímac, Cusco, Puno, etc. ¿Cómo se leen estos resultados? ¿Cuál es la lectura que a ti te da? En el cual hay regiones que han votado pues de una manera sumamente clara a favor de un determinado candidato. Bueno, ha sido una construcción narrativa bien manejada, ¿no? De hecho, esta polarización de Lima y provincias, ricos contra pobres, funciona muy bien, la dicotomía funciona muy bien. En propaganda, si se sabe utilizar, pues genera disparadores mentales que son totalmente funcionales porque crean un enemigo concreto al cual atacar, en el cual tú puedes ver reflejado pues, a muchas personas y ya los puedes identificar con claridad. Entonces, han manejado buena propaganda, ¿no? En ese sentido, han dicotomizado, han generado polarización y eso funciona, siempre ha funcionado y siempre va a funcionar. El tema es que ha coincidido todo esto con una situación muy particular, que es la de la pandemia, ¿no? La pandemia ha disparado también las diferencias en el Perú, ha disparado todo esto que tal vez no es del todo cierto, ¿no? Pero que se puede llegar a sentir y es que Lima concentra gran parte del presupuesto nacional, ¿no? A diferencia en contraposición a las provincias, esto de hecho tiene que ver con la cantidad de gente que hay en Lima, etcétera. Pero todo esto puede generar disconformidad, ¿no? Más si consideramos que hay zonas de pobreza extrema y pobreza en donde la intervención del Estado es prácticamente nula. Eh, todas estas condiciones pues han fortalecido esta narrativa y han contribuido a esta victoria arrolladora, ¿no? En donde muchas provincias se veían en contraposición a Lima, ¿no? Entonces si votabas por la opción contraria, era votar por Lima, era votar por, por un grupo, por una sociedad que se lleva todo y no te da nada. Ese es más o menos el discurso que se ha manejado, ¿no? Se hablaba de este tema del 70% del PBI, perdón, del presupuesto, se va a Lima, a pesar de que casi la mayoría del PBI se genera en provincias, más que nada por el tema por el tema minero, etcétera. Entonces, toda esta narrativa se construyó bien, se tejió bien, y pues ha sido muy funcional, ¿no? Esta polarización de Lima contra las provincias, o la costa, o la costa industrializada contra provincias, ¿no? Ha funcionado muy bien. En Loreto, pues, las bases del fujimorismo son fuertes y han permitido que se mantenga, pero después, básicamente, en casi toda la sierra ha ganado, pues, Perú Libre, ¿no?
y en la costa es donde tiene algo de relevancia Fuerza Popular, pero básicamente ha arrasado en la sierra, no tanto en la Sierra Centro, un poquito en el norte y en el sur sí ya pues masivamente. Hay que considerar también que Keiko no hizo una campaña en el sur. Keiko concentra su campaña en los sectores del E para arriba, ¿no? Es ABCD, sí, del E para arriba, ¿no? Más o menos. Y apuntando principalmente al C para arriba y al E al final empieza a atacarlo también, mostrando en el debate se vio, por ejemplo, ¿no? Cuando ella muestra una actitud muy fuerte, así estaba apuntando a un votante, ¿no? Que es el votante femenino del sector E. Eh, pero ellos decidieron polarizar de esa forma, al parecer, ¿no? Ellos decidieron apuntar a un público, hacer una campaña que apuntaba a un público muy concreto, y recién al final de la campaña empieza pues a abrir su brecha, ¿no? Bueno, lo notamos desde este momento en que habla del 40% del canon, ¿no? Para las zonas donde tenga impacto, pero, por ejemplo, con este tema del agua, eso lo lleva muy al final, ¿no? Y la lectura ahí es básicamente que ya pues se tenía convencidos a los bolsones electorales del A, del B, del C, y entonces estaban apuntando a lo que venía, ¿no? No sé si esa haya sido la mejor estrategia, considerando que el fujimorismo tiene bases populares desde sus inicios, ¿no? Entonces se generó esa polarización de la que hablábamos justo antes de la entrevista, ¿no? Que se dio también hace muchos años en la candidatura de Vargas Llosa contra Fujimori, en donde Vargas Llosa capitaliza a todo ese bolsón electoral y Fujimori capitaliza todo el otro bolsón electoral, ¿no? Más o menos ha pasado lo mismo y da la impresión de que es una estrategia que no es tan funcional en el Perú. Yo creo que también en parte eso responde a que el fujimorismo pues enfrenta a un enemigo político en este momento, en este caso, que representaba eso de por sí, ¿no? Entonces era muy difícil ganarle ese espacio a alguien que ya representaba ese espacio de por sí. Entonces le tocó acomodarse al otro lado y eso también pues no es del todo útil, ¿no? Yo creo que por ahí va la cosa, porque muchos de los lugares que votaron por Keiko el 2016 esta vez han votado por Perú Libre, ¿no? Esa es la realidad. Y se basa principalmente yo no creo pues que sean de una tendencia política en particular, ni que sean del partido, ni nada de eso, simplemente ha funcionado la narrativa, ha funcionado la polarización, y Keiko o Popular, más específicamente, alimenta al justamente vincularse, ¿no? Con eso, y más teniendo el respaldo de comunicación que se notó demasiado. Los medios de comunicación, yo no creo que haya habido tampoco ahí no sé, negociación, no creo que haya ido por ese lado, simplemente los medios de comunicación son empresas que defienden sus intereses y vieron que podían tener problemas y empezaron a decir, no, apoyamos ello, apoyamos la candidatura de Fuerza Popular, y se notó mucho, ¿no? Y eso también generó mucho rechazo. Entonces, al Especialmente, por final, ejemplo, yo creo... hay un caso, perdóname por interrumpirte, Carlos, pero me parece que hay un Ujú. claro Sí, claro, claro, ejemplo, claro. ¿no? Y es que el domingo pasado, en Cuarto Poder, la periodista Mávila Huertas leyó un comunicado hablando justamente sobre la Ujú. actuación de Canal 4 y Canal N en esta segunda vuelta electoral, y ellos manifestaron que hicieron una cobertura defendiendo su línea editorial, ¿no? O Ujú. sea, hablaron sobre una línea electoral concreta, concisa, que ellos dijeron que era de defender las libertades y garantías constitucionales. Claro. Entonces, pues, ¿cómo crees tú que va a impactar este accionar en los medios, en la confianza que tiene la gente en los medios de comunicación? Porque Ujú. me pareció muy importante detenernos en este punto, porque han habido muchos cuestionamientos sobre Sí. qué medio apoya a qué candidato, Ujú. incluso en la primera vuelta, pero esto se ha acrecentado en la segunda vuelta, también porque ha habido mucho revuelo por la renuncia recientemente de periodistas a Canal 4, y Ujú. también el despido de Clara Elvira Ospina, la Ujú. directora de justamente los medios de América Televisión, ¿no? Y Canal N. Cada ¿Qué nos comercio. podrías decir del comercio, exactamente, del grupo del Ujú. comercio? ¿Qué nos podrías decir sobre la actuación de la Mm, prensa a más detalle? Bueno, como te digo, la prensa siempre que se ha enmarcado en empresas privadas, pues ha respondido a intereses
particulares, ¿no? Y él los ha defendido y eso no debería impresionarnos. La verdad es que, claro, acá ahorita nos exaltamos y decimos, que no sé qué cosa, que esto por aquí, pero es cierto que siempre ha sido así, lo es en otros países también, vemos claramente que CNN tiene un perfil, Fox News tiene otro perfil, etcétera. Eso sucede pues por el modelo de negocio de estas empresas. También hay que considerar que en el Perú no existe un medio de comunicación que sea público realmente. Tenemos Canal 7, que es un canal estatal, pero no es que sea público, ¿no? No es que las personas puedan plantear el contenidos, etcétera. Entonces, en ese sentido estamos en déficit frente a países como de los de Europa, en donde sí tenemos pues televisión pública, como Televisión Española, la BBC, etcétera, ¿no? Estos canales tienen mejor contenido justamente por eso, porque hay una intervención de la sociedad civil activa, ¿no? Eso no existe en el Perú. De hecho, los medios de comunicación privados en el mundo, todo el mundo sabe que defienden intereses particulares y están mal vistos, ¿no? En el Perú eso se ha exaltado, me parece, en esta última elección, pero no creo que sea tan determinante, porque es algo de lo que ya venimos hablando hace un montón de años. Yo recuerdo que cuando Yanda estaba en el gobierno, se da este intento de compra o esta compra pues de Grupo de Comercio a acciones de la República, ¿no? Y había todo este rollo de ¿cómo le decían? Bueno, la idea era un monopolio de medios, ¿no? Concentración de medios, todo eso fue un rollo de esas épocas, y también pues ahí quedó, ¿no? Y todo el mundo se olvidó y todo el mundo hablaba lo mismo, decían, no, que los medios que tienen una posición particular, que defienden intereses, que están mal, que etcétera. Y sí, es cierto, eso siempre ha sido así, ¿no? Pero al final, claro, depende de la sociedad creer o no a estos medios, y existen muchos medios, existen medios alternativos, y no estamos considerando algo más importante todavía, que son los medios locales. Nosotros creemos, pues, que todo lo que ve el Perú entero es lo que sale en la televisión de, no sé, bueno, ya no es frecuencia latina, de Latina, de ATV, etcétera. No necesariamente, hay un montón de canales locales, hay un montón de radios locales que tienen gran cantidad de público, y básicamente es donde, donde la gente se expresa con más libertad, por así decirlo, ¿no? Y vamos a ver muchos de ellos, ¿no? Tú te puedes ir a provincia y vas a ver medios locales por montones, entre radios, canales de televisión local por cable, periódicos, redes sociales. En redes sociales se están moviendo mucho. Entonces, claro, los canales de televisión tradicional de transmisión masiva por las frecuencias que le pertenecen al Estado, han cumplido un mal rol, ¿no? En el marco de que son empresas privadas, pero siempre lo han hecho, ¿no? Tal vez no se autorregulan lo suficiente, habría que ver por ese lado cómo podrían mejorar, pero no sé, o sea, yo no tengo nada contra la empresa privada y contra el cabildeo de parte de ellas tampoco, ¿no? Me parece que es natural dentro del sistema. Lo que falta es competencia adecuada, ¿no? Competencia que pueda hacerle un contrapeso a esto, y tal vez la posibilidad, no sé, una locura, ¿no? De volver Canal 7 un canal público privado, una combinación de ambos, sería mucho mejor, ¿no? Y podría generar una competencia que obligue a los otros canales a tener un mejor producto, porque no solamente hablemos pues de cómo defienden líneas editoriales determinadas en diversos momentos, ¿no? Y que se acomodan también, ¿no? No hay que pensar que no, ahorita se van a acomodar con quien gane, eso siempre ha sido así, siempre va a ser así, pues son empresas que están buscando su beneficio. Eh, Podríamos también incluso mejorar temas de contenidos, ¿no? Que son terribles, pero no prohibiendo, ¿no? Esa lógica de agarrar y decir, no pueden proyectar tales cosas, no pueden ver tales cosas, es nefasta, porque al final siempre uno encuentra cómo conseguir los contenidos. Lo que se puede hacer es generando mejor calidad de contenidos para que ellos tengan que subir el nivel, ¿no? Es lo que yo creo personalmente, ¿no? Y así lo subes en todo, o sea, si tú subes el nivel, todo mejora, la prensa mejora, mejoran los programas de televisión, mejora la farándula, todo mejora. El problema es que nuestro nivel está muy abajo, ¿no? Y la única forma de mejorarlo tal vez es con espacios público-privados, ¿no? Que la sociedad civil pueda intervenir y decir qué es lo que quieren ver. Sin duda es un tema muy, muy interesante que daría para una conversación mucho más Sí. extensa. Ahora moviéndonos hacia otro tema que me parece interesante e importante tocar, y es justamente el tema de la participación. En primera vuelta, nosotros hemos visto aproximadamente a un 30% de electores que no acudieron a las urnas por diversos motivos.
o sea, un 70% que sí participó. Y en esta segunda vuelta, de 70 ha pasado a alrededor del 75%. Es una subida de aproximadamente 5 puntos. Si la participación hubiera aumentado un poco más, ¿tú crees que sería a estas alturas, ya después de 8 días de la elección, Keiko Fujimori hubiera logrado ganar de una manera un poco más holgada? ¿Tú crees que la participación le era más favorable a Keiko que a Castillo? No lo sé, no lo sé, la verdad, este 5% de subida tal vez tenga que ver con la cantidad de adultos mayores que fueron a votar en esta segunda vuelta porque les pareció importante y es algo loable, la verdad, que se hayan esmerado y que lo hayan tomado como algo tan relevante, el tema democrático. Pero no sé si estos votantes ausentes pues hubieran hecho algún cambio, ¿no? Porque yo imagino que si no han ido a votar es porque no les importa, ¿no? Salvo alguno que otro que haya tenido, no sé, que trabajar específicamente ese día o no sé, cosas muy específicas, ¿no? Pero después los que no han ido es porque no les interesa simplemente, ¿no? Y si alguien que no le interesa va a votar, claro, podría convencerse en la cola y decidir votar por alguno de ambos candidatos, pero yo creo que votaría viciado igual, ¿no? O sea, no le interesa, ¿no? No va, vas y solamente cumples tu rol de poner una X en todo y lo dejas como siempre, ¿no? Esta vez también el porcentaje de viciados era alto. Yo vi algunas actas por ahí, los viciados eran 20, 30, ¿no? De mesas de 300 personas, o sea, casi un 10%, 8% de viciados y casi un 20-25% de ausencia, ¿no? Entonces era así, ¿no? No sé la verdad si lo hubiera variado. Hay personas que dicen que probablemente porque en Lima es donde han habido muchos de estos ausentes, pero yo no creo, la verdad, no creo que sea relevante, ¿no? ¿Y cómo ves el tema de la relación del próximo gobierno con el Congreso? Se asume que Ujú, en una presidencia de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de la mano de su bancada, podrían desarrollar una serie de pactos con bancadas con las que tengan cierta afinidad ideológica. Valga decir, articulando un bloque del centro derecha o de la derecha ujú, junto a Avanza País, Renovación Popular, también podría estar Podemos, también podría meterse un poco Alianza para el Progreso, mientras que en una presidencia de Pedro Castillo ujú. los límites para aprobar muchas de sus reformas serían claros. Tendría a su bancada de 38 miembros, a los 5 congresistas de Juntos por el Perú y tal vez por afinidad ideológica algunos cuantos de Acción Popular, pero de ahí no pasaría. Ujú. ¿Cómo ves esta relación entre el Congreso y el próximo Ejecutivo? ¿Va a variar en algo a lo que hemos visto en los últimos 5 años? Bueno, depende definitivamente quién gane, ¿no? Depende de quién gane, se van a poder impulsar o no medidas. Yo de todas maneras no veo tan sólidas las alianzas de Fuerza Popular porque los líderes que la han apoyado pues inmediatamente cuando el resultado no ha sido el esperado, entre comillas, no han sido tan enérgicos en defender su posición, ¿no? La posición de Fuerza Popular, más bien han sido muy casi neutrales, no vamos a esperar, pero no se han querido quemar. Entonces, yo no sé qué tan seguros o qué tan confiables puedan ser estos aliados a largo plazo, confiables políticamente, ¿no? Puedan ser estos aliados a largo plazo si es que no se gestiona como se está esperando, como ellos esperan en particular, ¿no? Entonces, por ahí ya tenemos un problema para la gobernabilidad. Yo creo que en ambos casos ver dificultades, ¿no? Porque de todas maneras son congresos divididos, el Congreso está muy golpeado. Sin embargo, y es un sin embargo muy importante, bueno, ahorita están haciendo sus cosas en el Congreso, no sabemos cómo va a terminar todo eso, pero por lo menos como estaban las cosas hasta hace unos días, se ha demostrado ya que el Congreso no importa tanto, ¿no? ¿No? O sea, Vizcarra nos demostró que se puede gobernar sin Congreso y que si fastidia mucho, ¡guau! Se van. O sea, eso se puede hacer y ya lo han demostrado y que por
la perspectiva que hay del Congreso y por cómo se ha manejado la narrativa frente al Congreso, eso es fácil de hacer. Se hizo en los 90, cuando Fujimori cerró el Congreso, lo cerró con 80% de la población aplaudiéndolo. Cuando se cerró el Congreso la última vez se hizo con un 70-80% de la población aplaudiéndolo, y si se vuelve a hacer probablemente sea igual, o sea, es algo recurrente, ¿no? Eh, ahí está el detalle, ¿no? Que se corre siempre ese riesgo en la medida de que cualquiera de las dos partes pues quiera patear el tablero. De hecho, la situación es preocupante en ese contexto porque pues deberíamos tener instituciones más sólidas que justamente eviten esos escenarios, ¿no? Más allá de eso, yo creo que cualquiera de los dos puede gobernar, ¿no? Porque el Ejecutivo maneja presupuesto, claro, el Congreso tiene que definir el presupuesto a fin de año, etcétera. Pueden ponerle algunas trabas por ahí, pero normalmente no son tan relevantes, la verdad. Yo no he visto que el Congreso pueda obstruir un gobierno. Esa narrativa de Congreso obstruccionista es falsa, pues así al 100%, no tiene nada que ver con temas de presupuesto, no tiene nada que ver con temas de cosas que se puedan hacer, que puede ejecutar el Ejecutivo propiamente, ¿no? Menos si es que le dan facultades económicas, que es lo que normalmente sucede, ¿no? ¿No? Lo primero que hacen los gobiernos, entran y piden facultades económicas al Congreso para que lo dejen legislar sin estar pues pidiéndole que ellos generen las leyes, sino que lo dejen legislar pues con decretos supremos, etcétera. Y ya, ¿no? Y eso siempre pasa, siempre le dan esa prerrogativa a los gobiernos, ¿no? Los congresos normalmente no chocan con eso, salvo pues que hay una confrontación ya demasiado abierta y no le he visto en los últimos 20 años, por lo menos. Yo no he visto que eso suceda. ¿Podría suceder ahora? Sí, podría suceder ahora porque está muy polarizado el país y no sabemos qué puede suceder a raíz de eso, ¿no? Pero este tema de la confrontación, Congreso, gobierno, eh, no me parece que detenga el accionar del Estado, ¿no? Me parece más bien que puede ser muy bien aprovechado por cualquiera de las dos partes que gane, ¿no? Por el Ejecutivo en sí para generar una narrativa y encontrar un enemigo que justifique las deficiencias del propio gobierno, ¿no? Básicamente es lo que se puede hacer, porque el Congreso ¿para qué sirve? O sea, el Congreso básicamente legisla, fiscaliza y ¿qué más? Hace control político, o sea, no es más, o sea, no es que esté dando presupuesto, no es que esté ejecutando cosas, ¿no? Eso no es el Congreso. El Congreso propone leyes, las saca y ya, ese es su trabajo, ¿no? Y fiscaliza por ahí, hace sus comisiones investigadoras, etcétera, propone denuncias, ¿no? Pero no es más. Entonces, esa narrativa puede de que una confrontación entre el Congreso y el Ejecutivo hoy en día con la Constitución que tenemos impide gobernar, no lo creo, la verdad que no. Yo creo que cuando se hizo esa Constitución también se hizo pensando eso, ¿no? Que, bueno, pese a que somos un sistema semipresidencial, las prerrogativas que tiene el presidente de la República son muy fuertes, ¿no? Y al manejar todo, manejas el presupuesto, todo eso, pues ya se acabó el tema, ¿no? El Congreso está ahí pues para apoyar, ¿no? Incluso lo vimos, ¿no? La sociedad no respalda al Congreso, respalda más a una sola figura. Me parece que también es coherente dentro de las narrativas, ¿no? El Congreso es un espacio donde están peleándose permanentemente, el presidente es una figura más paternal, ¿no? Que te marca un norte, entonces es más simple seguir algo así. Y es lo que veo básicamente, ¿no? Yo no veo mucho problema, veo más bien que cualquiera de los dos que gane va a poder controlar eso, pero sí me preocupa porque está muy debilitado el Congreso y es necesario tener un Congreso de la República que pueda hacer contrapesos, que pueda fiscalizar, que pueda proponer leyes que no necesariamente estén en la línea del Poder Ejecutivo, ¿no? Y pues nos guste o no, el Congreso es la representación popular más amplia, ¿no? Porque ahí están las voces de todos, o por lo menos los representantes de las voces de todos, peleando las distintas ideas y, pues, como digo, nos guste o no, es lo que hay ahorita. Podemos hablar de cambiar el sistema, que no nos gusta, el modelo que hay ahorita de elección, no sé. Y yo estoy de acuerdo, hay que cambiarlo, tampoco me parece representativo, totalmente de acuerdo, pero es lo que hay. Y
si hay que cambiarlo, ¿no? Pero yo creo que sí hay que fortalecer las instituciones y respetarlas en todo lo posible. Y lamentablemente nuestro Congreso está muy venido a menos en imagen y también institucionalmente, ¿no? No evita que pasen cosas terribles, ¿no? Y ya lo hemos visto. Entonces, según tú, ¿cuál podría ser el mayor obstáculo, por decirlo de alguna manera, o el mayor reto que podría tener el próximo gobierno? Ujú. Como tú dices, ha habido una narrativa en la cual se ha visto al Congreso de la República en un rol obstaculizador, ¿no? Como un obstáculo para el accionar del Ejecutivo. De no ser el Congreso de la República un obstáculo para el accionar del Ejecutivo, ¿con qué se podría encontrar el próximo gobierno en el camino? Que pueda ser una especie de bache, no sé, Ujú. ¿cómo lo llamarías tú? Bueno, el mayor problema que tiene toda Latinoamérica, me parece, es el tema de la corrupción, ¿no? La corrupción es lo que nos ha impedido dar el salto, salir adelante. Si no se hubiera perdido los miles de millones que se han perdido con la corrupción de Odebrecht, pues el país estaría en otra circunstancia, ¿no? Hay obras absurdas que gastan infinidad de dinero o que no son del todo necesarias, ¿no? Y que se hacen, ¿no? Que se hacen simplemente para llenar a los bolsillos a algunos infelices y ya, pues eso es el cáncer de nuestro país, ¿no? Yo creo que ese es el mayor obstáculo de cualquier gobierno, el tema de la corrupción en todos los niveles, ¿no? En todos los niveles de gobierno, desde local hasta pues el ejecutivo, porque pasa por todo, lamentablemente. Y ahí es donde está el mayor problema, ¿no? Y ese es el cáncer acá, ¿no? Básicamente, porque es lo que ha impedido que las políticas públicas realmente cumplan sus objetivos, que los presupuestos que se destinan a mejorar la calidad de vida de la gente logre lo que tenía que hacer, que lleguen las cosas que tenían que llegar. Por ahí va el mayor problema, ¿no? Todo lo que se ha intentado siempre se ha visto, o gran cantidad de las cosas se ha visto, pues, manchadas por un velo de corrupción, ¿no? Hablemos nomás de las tablets que se compraron el año pasado, que demoraron un montón de tiempo en llegar y que se compraron en sobrecosto. Hablemos de las vacunas que se compraron en un primer momento en el gobierno de Vizcarra y que se compraron a sobrecosto. O sea, ahí está el problema para nosotros, ¿no? Porque si se hicieran bien las cosas, no deberían suceder estos problemas y más bien podríamos ir avanzando, ¿no? De hecho, tenemos diferencias muy grandes en nuestro país. Hay lugares donde falta, pues, vías de comunicación, hay lugares donde falta tecnología, el tema de la tecnología es importante, hay lugares, pues, donde no hay postas médicas, donde no hay acceso a salud, donde no hay acceso a educación. El Estado tiene que de alguna forma ahí, todavía no llega porque no hay recursos. ¿Y por qué no hay recursos? Pues porque se la han tirado de una forma que no debían, porque si no, tal vez sí hubiera alcanzado, ¿no? Yo creo que por ahí va el mayor problema. Y ahorita, toda esa circunstancia, o sea, ya hay un caldo de cultivo, por así decirlo, algo que ha venido sucediendo por muchos años, se han generado, pues, brechas muy grandes que son aprovechadas por grupos políticos, por intereses personales, por intereses partidarios, etcétera, en todo el país, y nos vamos a topar con muchas conflictos sociales que también complican, ¿no? Eh, complican a nuestro país en el tema de defensa y de inversiones y todo eso. Entonces, primer tema, corrupción, y segundo tema, la conflictividad nacional que puede generar un retroceso en la economía también, ¿no? Si el país se vuelve muy conflictivo y no asegura inversiones, las inversiones se van y nos quedamos sin plata, ¿no? Y eso también es otro gran problema, y más después del COVID, ¿no? Ya el COVID ya estamos asumiendo que van a vacunar a todos, que eso ya está avanzando, pero lo que se viene es una recesión económica fuerte, porque de todas maneras hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo, muchas empresas que han cerrado, el Estado se ha endeudado, ha dado bonos, ha dado préstamos que probablemente no se vayan a pagar, o en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, estos préstamos que sacaron de Reactiva Perú. eh, Vamos a ver si los pueden cobrar, porque eran con garante del Estado, ¿no? Y claro, hay muchos que van a pagar, pero es muy probable que haya mucha gente que también no vaya a pagar, y todo esto va a generar problemas al fisco, ¿no? Y eso también es un problema, ¿no? Vamos a ver cómo podemos reaccionar a eso, porque esa plata la necesitamos justamente para seguir achicando las brechas, ¿no? Que se han maximizado con esta pandemia, obviamente, pero
sin dinero no se pueden hacer obras, no se puede llevar productos, no se puede llevar servicios, no se puede capacitar, sin plata no se puede hacer nada. Entonces, y el problema es que esa plata, la poca plata que puede llegar, se la come la corrupción. Y, estamos fregados, ¿no? Esos yo creo que serían los dos principales problemas. Corrupción, que todavía no sabemos cómo atacarla porque son problemas personales, individuales, o sea, el corrupto es una persona, no es un sistema. Puede estar, el sistema puede haberse construido en base a un montón de personas corruptas que han armado una red, ¿no? Eso es cierto. Pero no es que el sistema per se sea corrupto, eso es absurdo. Son personas que encuentran deficiencias en el sistema y se aprovechan de ellas, pues, para armar redes, ¿no? Y son redes muy fuertes a veces. No sé cómo vamos a combatir eso, todavía no lo tengo claro, creo que nadie, porque ya lo hubiéramos hecho, es un problema global, pero que sí tiene que ver con un tema de educación, ¿no? Tiene que ver con un tema de educación, tiene que ver con un tema de sociedad, y es que nosotros también no sabemos exigir adecuadamente nuestros derechos, y yo creo que principalmente porque no conocemos nuestros deberes. Entonces, exigimos algunos derechos, peleamos por algunos derechos, pero no conocemos nuestros deberes, fundamentan y justifican esos derechos, ¿no? Y ahí yo creo que está el mayor problema. Si nosotros como ciudadanos comprendiéramos nuestros deberes, seríamos mucho más racionales y mucho más prácticos al momento de elegir autoridades y criticar a estas autoridades, ¿no? Por su accionar, ¿no? Sin duda alguna, Carlos, has resaltado varios puntos importantes, principalmente en bueno, las dos áreas que has mencionado, que estoy seguro cada uno de nuestros oyentes, de las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, también van a identificar muchas otras problemáticas que nuestro país tiene por delante como retos, especialmente en este año, que es del Bicentenario, pues se cumplen 200 años de la proclamación de la independencia aquí en Lima, que hizo don José de San Martín el 28 de julio de 1821. Entonces, Carlos, justamente la última pregunta de la entrevista va en esa línea. Estamos llegando a 200 años de vida republicana y con grandes retos. Tú ya has mencionado dos de ellos, dos grandes problemáticas que tenemos. En ese sentido, ¿cómo avisoras los próximos 5 años, el próximo quinquenio? ¿Tú crees que se van a solucionar, se va a avanzar en la solución de alguna de estas brechas de las cuales has hablado? ¿Se va a avanzar en la solución de algunas de estas problemáticas? ¿O crees que van a seguir latentes? Justamente, ahora que te estoy diciendo esto, se me viene una frase que me parece que la dijo Manuel Prado Ugarteche, que fue presidente de la República en 2 veces, ¿no? En el Perú, los problemas no se resuelven solos. ¿Tú crees que se va a aplicar esa frase en la realidad nacional entre este año, la gestión de este año 2021 al 2026? Es una pregunta muy difícil, no lo sé. Yo creo que en 5 años eh, vamos a estar más complicados. Creo que el país se va a polarizar más. Y no creo que sea un tema estrictamente del Perú, creo que es un tema global. Creo que el tema de la polarización es algo que está sucediendo ahorita, tiene para un tiempo todavía, ¿no? Me parece que se va a radicalizar un poco más esto. De hecho, lo vemos primero en los países del norte, ¿no? De Europa, y luego viene para acá. Lo habíamos visto primero en Europa, luego lo vimos en Estados Unidos, y luego ha venido para acá el tema de la polarización y la radicalización de las narrativas, ¿no? Y más que de los grupos políticos, de la población, ¿no? Que asume estas narrativas y las confronta. Es un proceso diferente, ¿no? Es un proceso del siglo XXI. Yo lo he empezado a ver en el siglo XXI con mucha fuerza. Supuestamente después de la caída del muro de Berlín ya no pasaban estas cosas, pero se han reactivado, es muy interesante poder analizarlo. Yo creo que se viene más polarización. De todas maneras, el gobierno que entre va a tener un trabajo súper difícil porque hay mucho trabajo por hacer. No existe la capacidad logística ni el dinero suficiente para hacerlo todavía. Es cosa de ir avanzando de a pocos. No se sabe qué priorizar también. Hay tantas cosas que hay por hacer que todavía no se sabe qué priorizar, y todos consideran que su problema es prioritario, ¿no? Y todos exigen, y todos se toman carreteras, y todos hacen problemas porque todos consideran que su problema es más importante que el del resto. Y está claro, es lógico, ¿no? Todos van a considerar eso, definitivamente. El tema es que yo no sé qué tanta capacidad haya del Estado, ya te hablo de los siguientes 5 años, te hablo de los siguientes 15, 20 años, ¿no? De
de solucionar todos los problemas, ¿no? Es algo progresivo, es algo que se ha ido avanzando de a poquitos. La pandemia nos ha golpeado muy duro, ha hecho retroceder al país muchos años en ese sentido, en el tema pues de la pobreza, por ejemplo, que la estábamos combatiendo de forma adecuada desde hace unos años. En ese sentido hemos retrocedido, pero yo confío en que nuestras instituciones están cada día más sólidas y que van a ir avanzando de a poco, ¿no? Esperemos pues que las confrontaciones políticas no terminen por llevar todo a foja cero, por destruir estas instituciones que dentro de todo han ido avanzando, ¿no? Eh, lo que sí yo creo que se viene mucha polarización, ahorita se nos vienen elecciones municipales, lo vamos a notar con más claridad todavía ahí, y probablemente, y algo que estamos viendo, ¿no? Es que hay una activación de un grueso político, un bolsón electoral político que antes no se activaba, ¿no? Que es el de la llamada derecha, entre comillas, que, bueno, aglutina liberales, a conservadores, a varios, ¿no? Eh, y eso no había hace un tiempo, no había eso no existía. Entonces, es un nuevo escenario de confrontación política y yo creo que sí se polariza, porque los veo muy agresivos a los dos lados, ¿no? Con sus narrativas. Entonces, la tendencia me parece que va a eso, ¿no? A la polarización desde la sociedad respecto a los temas políticos, no solo ahora de los partidos, sino la misma sociedad se va a polarizar sin necesidad de vincularse a partidos específicos, ¿no? Simplemente con ópticas, con ideas de país, con conceptos de país, con conceptos de lo que quieren. Eso se nos viene. eh, y pues ojalá el gobierno que entre tenga la capacidad de impulsar todas las políticas que quiere hacer en pro pues del país, porque es muy difícil, la verdad, ¿no? O sea, no es que no tengan voluntad, sino que las cosas son más difíciles en la realidad que en el papel, ¿no? Y podemos pensar mucho, podemos hablar muy bonito, todo, pero al final, a ver, pues hay que hacerlo, ¿no? Y cuando se hace, falta presupuesto, algo falla, no se tiene contento a todo el mundo, otros exigen lo mismo, no sé, y surgen muchos problemas, ¿no? Y el Estado tiene que estar capacitado para responder a eso, y lo que sí espero, pues, es que exista esa capacidad, ¿no? Del lado que venga, la verdad, la cosa es que puedan solucionar los problemas del país y que nos permitan salir adelante y seguir creciendo, ¿no? Como sociedad, como nación y como individuos, pues, por sobre todas las cosas, ¿no? Nosotros al final somos individuos que en colectivo conformamos una nación, ¿no? Y al final el individuo es lo más importante, ¿no? En efecto, Carlos, creo que has dicho reflexiones que aportan mucho en este necesario diálogo y reflexión nacional a raíz de los acontecimientos que hemos estado viviendo en los últimos años, que estamos viviendo ahora y que, como tú dices, vamos a estar viviendo, ¿no? Es importante en este contexto, y en realidad siempre, pero hago énfasis en este contexto porque es lo que estamos viviendo, Ujú. reflexionar sobre lo que está pasando. Y yo francamente espero, y les digo a toda mi audiencia, espero estar contribuyendo humildemente en este trabajo. Muchas gracias, Carlos, por tu presencia. Espero que nos podamos volver a encontrar muy pronto. Tú mismo has recordado, el próximo año hay elecciones municipales y vamos a ver cómo se acomoda el panorama, qué partidos se Ujú. van a buscar consolidar a nivel local y a nivel regional. Sin duda, siempre va a haber tema para conversar y bueno, siempre es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Elías. Gracias por la invitación. Siempre es un placer también poder estar aquí en tu programa y compartir contigo un momento. Es excelente. Muchas gracias y hasta luego a todos.